Primero tenemos que conocer los diferentes procesos en los cuales se desarrolla lo que es la neurociencia y los procesos de aprendizaje. Por tal motivo, primero tenemos que comprender lo que es la neurociencia y la neuroeducación. Su base conceptual es similar, pero son dos conceptos totalmente muy diferentes. Por lo tanto, la neurociencia es el conjunto de disciplinas cuya base de estudio es la estructura cerebral que implica en el comportamiento humano. Es decir, dentro de estas neurociencias tenemos la neuropsicología, tenemos la neurología, en la cual se van a observar las estructuras específicas a nivel cerebral y su comportamiento referente al desarrollo que tiene el ser humano durante todos sus procesos. Asimismo, la neuroeducación radica su base en indagar y la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje en base al funcionamiento del cerebro. Saber qué proceso me va a permitir a mí, qué proceso metodológico a mí me permite potenciar el área cerebral de la concentración, saber qué actividad lúdica me permite a mí potenciar lo que son la memoria, me permite potenciar la atención, me permite potenciar lo que son los diferentes procesos de asimilación de contenidos. Entonces, es un proceso en el cual la neuroeducación va más allá de simplemente trabajar sobre lo que son los procesos educativos. Va a trabajar lo que son procesos educativos relacionados con lo que son el funcionamiento específico del cerebro. Por tal motivo, si nosotros combinaríamos estas dos ramas podríamos lograr una potenciación ¿de qué? Una potenciación de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo es muy variable, pero se fundamenta en 4 procesos muy importantes. El primero, el proceso de enseñanza, aprendizaje. El segundo es el desarrollo cognitivo, eficiencias pedagógicas y metodologías educativas. Estos 4 pilares son fundamentales dentro de lo que es el proceso de educación, el proceso que nosotros formamos a nuestros estudiantes. Es un conjunto conglomerado de propiedades y actividades que nosotros las vamos a trabajar durante toda su vida escolar. Estamos hablando desde la etapa preescolar hasta la etapa de educación superior, lo que nos permitirá a nosotros solventar problemas neurofuncionales en diferentes procesos educativos. Al hablar de términos neurofuncionales quiere decir saber si las actividades que yo estoy haciendo las estoy potenciando hacia lo que son mejoramiento de redes neuronales, mejoramiento de procesos de aprendizaje, que a mí me va a permitir generar un mayor impacto dentro de lo que son los procesos educativos de mis estudiantes. Entonces, estamos hablando de diferentes niveles educativos. Por tal motivo, el aprendizaje siempre se va a ver relacionado con lo que son los procesos cognitivos. Por ende, el aprendizaje me va a permitir mejorar el proceso de enseñanza mediante lo que son estrategias educativas que me van a potenciar 4 aspectos muy importantes dentro de lo que son los procesos cognitivos. Como base principal tenemos el pensamiento, seguimos con memoria y atención y los procesos de percepción complejos. Estos 4 procesos cognitivos radican mucho al momento del proceso de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estos tipos de procesos cognitivos nos permiten a nosotros saber cuál es el fundamento en el cual el estudiante se basa para poder aprender. Porque si yo tengo un déficit de memoria, el estudiante no me va a poder captar. Si yo tengo un déficit de atención, el estudiante también no se va a ver comprometido al momento de poder realizar lo que es su proceso educativo. Y por ende, voy a tener una dificultad al momento de realizar lo que son procesos de percepción complejos. Capacidad abstracta, problemas matemáticos, problemas lectores y demás procesos en los cuales son complejos al momento ya de ir formándonos dentro del ámbito educativo con nuestros estudiantes. Por tal motivo, también tenemos que conocer lo que es la educación virtual. Si bien es cierto, se ha hablado muchos temas de educación virtual, cómo la hemos podido trabajar, pero si bien es cierto, una definición es el conjunto de herramientas y lugares que permite intercambiar lo que son los conocimientos y reforzar aprendizajes. Entonces, aquí viene muy en boga también anteriormente. Claro, la educación virtual se trabajaba anteriormente con niveles superiores, pero por el actual tema de la pandemia por COVID-19, nos trasladamos o dimos un giro de 180 grados a un proceso educativo de forma virtual, desde el nivel de preescolar hasta el nivel superior. Entonces, esto implica que los profes y las diferentes entidades educativas de educación primaria, de educación secundaria, cambie y utilice lo que son los materiales didácticos, contenidos teóricos prácticos, pero los vamos a representar a través de plataformas digitales, sin la presencia física de participantes. Por tal motivo, plataformas digitales tenemos muchas, tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos Skype y diferentes otras plataformas. Pero ¿qué radica en la única relación que tiene cada una de estas? Y es transmitir un contenido, transmitir una actividad,
transmitir ideas. La diferenciación son las herramientas que tiene cada una de las plataformas. Una va a ser en banda ancha, la otra va a ser con internet fijo, la otra va a utilizar un pizarrón, una pizarra y demás actividades. Entonces, educación virtual trata de eso, tratar de generar un contenido a través de lo que son plataformas digitales, específicamente vía internet y mediante dispositivos electrónicos. Por ende, siempre se ha cuestionado si este tema de la educación virtual va a presentar lo que son alteraciones neurocognitivas. Estamos en un proceso de cambio, en un proceso de adaptación que sí me sugiere lo que se presenten alteraciones neurocognitivas. Por tal motivo, se mantiene criterios divididos en la aparición de alteraciones neurocognitivas y la no aparición de alteraciones neurocognitivas. Claro, con base fundamental a un proceso de educación virtual, pero se ha podido evidenciar que sí se pueden presentar lo que son alteraciones cognitivas. ¿Mediante qué? Mediante lo que son los estudios de neuroimagen, resonancia magnética funcional, resonancia magnética nuclear, electrocefalogramas, tomografías axiales computarizadas, que a mí me van a permitir saber que cuando un estudiante está en un proceso de aprendizaje, está atendiendo, está en un proceso de memorización, estas áreas específicas cerebrales no van a tener la misma activación en comparación con su grupo. Entonces, aquí yo presento lo que es alteraciones con el estudiante referente a lo que son estos procesos educativos. Asimismo, se mantiene lo que son estudios de casos clínicos en donde a partir de lo que es la educación virtual se han presentado ciertas deficiencias a nivel de memoria, a nivel de atención, a procesos cognitivos superiores y demás procesos en los cuales se vean relacionados efectivamente con las clases virtuales. Asimismo, se va a aparecer lo que son trastornos de aprendizaje. No quiere decir que sea un causante las clases virtuales de que pueda tener lo que es un trastorno de aprendizaje, no, pero sí puede ser un ente disparador para que se pueda presentar. Trastornos del aprendizaje como una discalculia, como una dislexia, como una disgrafía y demás trastornos propios del aprendizaje. Y por qué no también trastornos al momento de la lectura, porque son situaciones en las cuales estos tipos de trastornos reflejan directamente lo que es una relación con el docente tutor para poder aprender de una mejor manera. Por consiguiente, dentro de lo que son las principales áreas afectadas a nivel cerebral por este tipo de educación virtual, van a ser las del lóbulo frontal y las del lóbulo parietal. ¿Por qué son estas más importantes, las del lóbulo frontal? Porque si bien es cierto, el lóbulo frontal radica lo que son las funciones ejecutivas, específicamente lo que es la corteza prefrontal. Aquí es el ente en donde me va a permitir a mí dirigir mi proceso de atención, mi proceso de memoria, mi proceso de activación neuronal para poder responder a mi medio. Las funciones ejecutivas superiores me van a permitir a mí saber qué, saber cómo se va a desenvolver el estudiante con el medio, pero siempre y cuando tomando su parte interna, es decir, si está motivado, no está motivado, si tiene alguna lesión, no tiene alguna lesión, si su medio no le permite esforzarse al 100%, su medio no le permite, su medio lo limita. Hablamos de conectividad, hablamos de dispositivos y demás situaciones que están pasando. Pero exclusivamente las áreas más afectadas dentro de lo que se refiere a la corteza prefrontal es la corteza dorsolateral y la corteza frontal. De igual manera, en el lóbulo temporal, de forma primordial, se van a ver afectadas el área de Broca y de Wernicke. Como es de conocimiento, el área de Broca y de Wernicke son los encargados de procesar y comprender lo que es el lenguaje. Específicamente, el área de Broca nos va a permitir a nosotros expresar y el área de Wernicke nos va a permitir comprender el lenguaje. Lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy hablando, lo que yo puedo entender y lo que yo puedo comprender se va a producir aquí. Pero específicamente vamos a ver alteraciones en la zona perisilviana, en el polo temporal y en la circunvolución temporal. ¿Por qué estas áreas son tan importantes? Las vamos a ver a continuación. Las afectaciones presentadas dentro de la corteza prefrontal, específicamente en el área dorsolateral, van a ser las siguientes: los procesos de planeación. Los chicos, al momento de presentar este tipo de alteraciones, al momento de realizar un proceso de planeación, lo van a hacer de una forma diferente, lo van a hacer de una forma lenta, lo van a hacer de una forma pausada. Por tal motivo, la planeación viene ejecutada también de la mano con lo que es una memoria de trabajo, porque en ese momento le permite realizar en orden consecutivo, bajo secuencia, lo que son las diferentes actividades que se vienen realizando en su medio educativo. Las consignas que tiene el docente, las consignas que tiene de forma general, las tareas propuestas. ¿Por qué se produce este proceso de planeación o alteraciones en el proceso de planeación? Porque cambiamos a un método de educación virtual donde ellos no tienen una guía directa por parte del docente. Imaginemos que el estudiante, estamos en una modalidad virtual
tenemos actualmente dentro de algunas plataformas que asisten 30, 32, 35 estudiantes. El estudiante Juan presentó un problema al momento de poder ejecutar lo que son actividades de suma y resta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a poder ordenar este proceso porque estamos en una edad preescolar, estamos hablando de 5 años específicamente, en donde está comenzando a hacer unas sumas pequeñas. Presentó la duda, 30 estudiantes que también pueden presentar las dudas, no hay tiempo de 40 minutos, de 1 hora de poder resolver esas dudas. ¿Y qué va a pasar? Estos procesos no le van a permitir a él resolver los inconvenientes que está presentando en ese momento. Asimismo, se tiene lo que es una alteración a nivel de la memoria. Aquí hay una leve discusión porque si bien es cierto, se puede presentar lo que es una memoria de trabajo y lo que es la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo también se viene afectada, no se la toma muy en cuenta porque se le hace comparación con lo que son actividades mecánicas o soluciones mecánicas que se está teniendo en ese momento. ¿Qué actividades mecánicas cuando el docente dice realizaron la tarea? Sí. ¿Imprimieron el dibujo? Sí, muy bien. Pero en realidad no tiene la memoria de saber qué actividad es, cómo la realizó, qué necesitó para hacerlo. Por ende, la memoria afectada va a ser la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí no se produce una consolidación del conocimiento mediante las actividades que estaba realizando desde un inicio. Por ende, la memoria a largo plazo va a ser la mayormente afectada durante este proceso, porque no hay una consolidación fuerte para proceder a consolidar esta información. Las estrategias de trabajo, como ya lo dije, las estrategias de trabajo se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque no hay una guía específica para poder guiar al estudiante durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, él no va a poder realizarlo, porque si bien es cierto, cuando estamos en una modalidad presencial, no falta el profe, revisa bien, hazlo de tal manera, podemos cambiarlo, podemos revisar. Imaginen que estamos igualmente con 30 estudiantes en clases y todos tienen que presentarle la tarea. No se puede visualizar bien, no se lo puede enfocar muy bien. Algunos estudiantes no tendrán una cámara para poderlo visualizar, entonces aquí se producen estos tipos de problemas. Dentro de lo que se refiere al área frontal vamos a tener otros tipos de trastornos, otros tipos de deficiencias. El esfuerzo atencional. Dentro de esta área, el proceso del esfuerzo atencional implica varias cosas que debemos tomar muy en cuenta. El esfuerzo atencional implica que un estudiante esté recibiendo clases virtuales desde la mañana hasta las 11 del día, va a implicar mucho su esfuerzo atencional porque se está dirigiendo a un dispositivo electrónico. Aparte, siempre se ha manifestado que la mayor parte, el mayor nivel de atención que tienen los estudiantes es por las mañanas, en donde se produce lo que es un mejor proceso de conexión neuronal, a diferencia de las horas de la tarde. En las horas de la tarde, tipo 11, 12 del día, ya se produce un poco de agotamiento, un poco de cansancio en los estudiantes. Ahora imaginemos que el estudiante está sentado toda la mañana frente a una pantalla digital, en donde no tiene una interacción directa. Asimismo, el esfuerzo atencional se va a ver influenciado por su medio. ¿Cuáles van a ser estas partes o estas áreas que se van a ver afectadas por el medio? Si el estudiante necesita lentes y no los tiene los lentes, va a ser un esfuerzo atencional a nivel ocular y se puede producir dificultades al momento de recibir las clases. Entonces, lo que él no va a querer es recibir las clases porque se siente incómodo. Asimismo, un esfuerzo atencional fuera de tratar de poder escuchar la clase con una conexión de internet lenta. Entonces, son situaciones en las cuales sí se ve reflejado los procesos o las actividades sociales en su esfuerzo atencional. La detección de conflictos. Si no tiene un ente tutor, un ente que lo dirija de forma correcta, va a tener la dificultad de poder detectar problemas o detectar conflictos al momento de realizar sus tareas. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque en él todavía no existe un proceso de planeación, todavía no existe en él un proceso de ejecución de actividades que le permitan solventar lo que son los diferentes procesos que está llevando. Entonces se van a presentar este tipo de procesos. Peormente, si no tenemos a los papitos en casa que los puedan vigilar o los puedan guiar durante este proceso, peor aún van a tener ellos respuestas positivas referente a la presentación de conflictos. Y estados emocionales. A veces se deja de lado lo que es el estado emocional porque, si bien es cierto, se tiene que cumplir con un horario, con un calendario, pero no desconocemos en sí la realidad que está pasando el estudiante. Los estados motivacionales de que se pueda sentir mal porque no tiene un dispositivo donde recibir clases, la situación económica de la familia no le permite solventar los gastos que necesita, y por qué no poner en manifiesto situaciones de pérdidas familiares que van a implicar mucho en estos procesos de afectación. Entonces, la mayoría de estos casos que han tenido pérdidas de familiares, detección de conflictos, han presentado déficit al momento de evaluar lo que son estas áreas cerebrales mediante lo que son instrumentos de evaluación de neuroimagen. Entonces, a mí me va a reflejar estos tipos de problemas.
Luego nos pasamos al lóbulo temporal, específicamente sus tres áreas que son muy importantes. Dentro de la zona perisilviana se van a presentar alteración en los componentes principales del lenguaje. Específicamente, los componentes principales del lenguaje, la comprensión y la expresión del lenguaje. Si yo no tengo una buena recepción de sonido, el profe tiene su conexión inestable, los demás hacen bulla, no están apagados los micrófonos, no me permite a mí entender y comprender lo que está tratando de realizar o tratando de explicar el docente que está al frente. Asimismo, para los niveles preescolares es muy fundamental la gesticulación. Con los más pequeñitos siempre comenzamos con las vocales, en donde comenzamos a que ellos observen la gesticulación que hacemos al momento de decir la A, la E y etcétera. Si yo no tengo esa visualización por parte del estudiante hacia el docente, voy a tener una dificultad al momento de comprender la semántica o el contenido que trato de entenderle a mi docente y que luego de eso trato de poderlo explicar. Por tal motivo se viene relacionado con el lóbulo temporal igualmente, que me va a afectar la memoria semántica. ¿Por qué? Porque yo no voy a comprender el contenido de lo que me está manifestando. Y esto estamos hablando en un nivel preescolar. Ahora, si hablamos de un nivel un poco más superior, una educación elemental media, una educación elemental superior, estamos tratando temas en los cuales, si realiza lo que es una lectura, no va a entender el componente específico, porque va a haber la ausencia de contenido al momento de que él pueda comprender este tipo de lenguaje. Entonces, hay que ser muy conscientes de que todas estas áreas se ven muy relacionadas mediante las diversas conexiones neuronales. Asimismo, la circunvolución temporal va a presentar lo que es una alteración en el procesamiento léxico-semántico. Al momento de presentar esta dificultad, el estudiante no le permite comprender lo que el docente está tratando de hablar y que trate de comprender. ¿Por qué? Me puede manifestar de que sí, se trata de que puedan escuchar un cuento, que puedan escuchar una historia, pero no tiene la misma carga al momento de poderlo realizar yo o de forma personal. ¿Por qué? Porque estas situaciones a mí me permiten consolidar conocimientos mediante lo que es una relación directa con el docente. Si yo lo tengo al frente, le pregunto, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué es así? ¿Por qué salió? ¿Qué le parece esto y lo otro? Entonces, me voy al tema que el tiempo dentro de clases ha producido lo que es esta falta de procesamiento léxico, es decir, que no le permite al estudiante ahondar dentro de las dificultades que presenta. Entonces, es muy importante de que estas áreas, tanto la del lóbulo temporal como la del lóbulo frontal, se ven más afectadas. No quiere decir que haya afectaciones en otras áreas del cerebro, porque si bien es cierto, todo el cerebro se conecta mediante diversas redes neuronales. No trabaja, solo me trabajo hoy día el lóbulo frontal, mañana solo me trabaja el lóbulo temporal, no. Siempre se trabaja de forma interconectada en los diferentes lóbulos cerebrales. Entonces, es muy importante que en estas áreas son donde se ha observado los mayores casos en donde se distingue alteraciones a nivel neuronal. Por tal motivo, también se habla de una aparición de trastornos. Se tiene que es una tendencia, no está definida en que pueda aparecer o no pueda aparecer la posible aparición de trastornos. Los principales trastornos en los cuales se ha descrito lo que es la aparición de estos trastornos es la dislexia y la disgrafia, que es la falla de estructuración del lenguaje. Como ya lo dije, con los más pequeñitos ellos están observando la gesticulación, saber cómo lo podemos armar a un vocablo, cómo lo podemos armar a una frase. Entonces, con ellos hay esta dificultad y hay la presencia de estos patrones disruptivos dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, tenemos lo que es la dislexia, la disgrafia, disgestáltica visual, que se van a presentar específicamente alteraciones perceptivo-visoespaciales. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que se están presentando estas alteraciones? Yo tengo una hoja cuadriculada y le solicito a estudiante A, le solicito que pueda realizar lo que es la colocación de las unidades, decenas de mil, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, etc. Pero no va a tener la guía necesaria para poderlos ubicar en el orden. Ubicará primero las unidades, luego las centenas, luego las decenas, etc. Como le digo, ¿por qué no tiene una guía? No tiene una guía de forma presencial para poderlo guiar y orientar y poder corregir estos errores. Entonces se presenta lo que son estos procesos o estos trastornos. Asimismo, se presenta una dislexia, disgrafia a su nivel grafomotor, que se van a hacer alteraciones grafomotoras. Es decir, que el estudiante no va a tener una buena grafía al momento de escribir su nombre, al momento de pasar un ensayo, al momento de tener un dictado y demás actividades que requieran el transcribir un lenguaje oral a un lenguaje escrito. Cabe señalar que estos tipos de trastornos son de tipo psicológico, no de tipo neurológico. Si hablamos de un tipo neurológico, ya estamos hablando de lesiones cerebrales que sí implica ir un poco más allá de un proceso de educación mediante lo que es la academia o los procesos académicos.
Entonces, estos procesos son específicamente psicológicos y que se pueden abordar desde las aulas de clases. Sí se los puede abordar, sí se los puede trabajar. No necesitamos hacer un proceso de seguimiento general que vaya a terapias, de que vaya a diferentes centros de evaluación, no. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es observar a mi estudiante durante lo que son los diferentes procesos. Por tal motivo, el estudiante siempre va a tener indicadores de alteraciones. Todo estudiante, en su nivel que sea, desde el nivel de preparatoria hasta el nivel que sea un poco más grande, hasta el nivel de secundaria superior, va a presentar este tipo de alteraciones. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de alteraciones? La precisión, no voy a poder escribir de forma correcta. La velocidad, voy a escribir más lento, voy a leer más lento, voy a leer rápido, voy a escribir más rápido. La comprensión. Ojo, mucho cuidado al momento de poder valorar la alteración de la comprensión, porque aquí también implica de que puedo tener una alteración a nivel auditivo. Entonces, yo tengo que descartar también estos procesos y no puedo decir, el niño tiene problemas de aprendizaje porque no me escucha, no me comprende. No, porque yo debo descartar lo que son procesos de lesiones a nivel auditivo para poder entender si me comprende o no me comprende. Entonces, ¿cómo yo me voy a detectar en un estudiante si es que tiene problemas de comprensión? Me pregunta una vez, me pregunta dos veces, si realiza una actividad de dibujo en cuadrículas, no lo va a hacer en cuadrículas, lo va a realizar de una forma diferente. Asimismo, la fluidez, al momento cuando ustedes les piden a su estudiante que pueda dirigir lo que es una lectura, que pueda dirigir lo que es una escritura, lo va a hacer de una forma lenta, de una forma pausada, ¿sí? Entonces, no le va a permitir generar. Si yo le pido que realice lo que es una oración con verbos terminados en ar, cantar, saltar, volar, entonces no le va a permitir tener una fluidez porque no le va a permitir generar esos enlaces de palabras para poder ejecutar esta actividad. Recuerden que esto se viene alterado, si bien es cierto, con las diferentes secciones que tenemos del cerebro que acabamos de ver. Entonces la fluidez se va a ver directamente relacionada con la planeación, porque no le permite planificar cómo voy a resolverlo, cómo lo voy a realizar. Entonces, luego también tengo lo que es la grafía. Aquí también tengo que valorar de que no se encuentren lesiones a nivel de las áreas motoras del lóbulo frontal, porque si bien es cierto, si yo tengo una lesión a nivel del lóbulo frontal, yo voy a tener problemas al momento de realizar actividades de motricidad fina. Entonces, si yo tengo problemas de motricidad fina, mi escritura va a ser pésima, ¿sí? Mucho ojo aquí cuando vayamos a valorar lo que es la grafía. Porque si bien es cierto, me pueden hablar de individualidades, es decir, un estudiante A no es igual al estudiante B, pero sí podemos hacer la comparación media entre todo el grupo. Y yo manifiesto y digo, no, este estudiante sí tiene problemas porque su grafía no corresponde al nivel educativo en el que está. Entonces, mucho ojo al momento de poder valorar, hay que tomar en consideración todos los aspectos que para nosotros creen que lo vaya a diferenciar de otro niño, para nosotros potenciar lo que son las diferentes actividades que tiene que realizar cada estudiante. Por tal motivo, dentro de clases sí lo podemos trabajar, no es algo del otro mundo en el cual necesitemos ayuda o necesitemos de una persona experta. Sí lo podemos realizar mediante estos refuerzos cognitivos. El primero de ellos es la plasticidad neuronal. Si bien es cierto, la plasticidad neuronal no es algo nuevo, ya es algo que se viene trabajando desde anteriores años, en donde el objetivo principal es modificar las redes neuronales. Pero la modificación de estas redes neuronales las vamos a realizar mediante lo que es la interacción directa del medio con los procesos genéticos del individuo. Es decir, yo voy a cambiar sus hábitos, voy a cambiar sus costumbres para así potenciar lo que son nuevas redes neuronales y generar mayores conocimientos. ¿Cómo lo voy a realizar en el aula de clase? Entonces, nos vamos a realizarlo de la siguiente manera: información nueva, generar diferentes patrones de enseñanza. ¿Cómo lo voy a realizar? Si esta semana estoy trabajando lo que son comprensión lectora y estoy utilizando un organizador gráfico, a la siguiente semana puedo utilizar un dictado, a la siguiente semana puedo utilizar un subrayado y luego puedo utilizar una película. Sí, ¿por qué? Porque el estudiante se motiva cuando ve algo nuevo, cuando le llama la atención, pero si yo tengo un cuadro sinóptico esta semana, la siguiente semana tengo un mapa conceptual, la siguiente semana un subrayado, y así sigo utilizando el mismo contenido, el mismo refuerzo, al estudiante no le llama la atención, se aburre, se cansa. ¿Por qué? Porque esto no le motiva a continuar y no le genera mayores conexiones neuronales, porque la red neuronal formada mediante lo que es un mapa conceptual o un organizador gráfico ya la tiene. Entonces ya no se va a potenciar, ya no va a generar otra. ¿Por qué? Porque esa ya está establecida.
Asimismo, la estimulación sensorial. Es muy importante la estimulación sensorial para poderla trabajar mediante lo que son los diferentes sentidos. En este caso, con los más pequeñitos de nivel preescolar, incluso con los de nivel escolar medio, podemos trabajar la estimulación sensorial de tipo auditiva, de tipo visual y de tipo táctil. ¿Por qué con ellos más? Porque con ellos están en una etapa de procesamiento de información. Están procesando su medio interno, su medio externo, para asimilarlo y poderlo adquirir. En cambio, con los más grandes, estamos hablando de una educación superior, estamos hablando de un bachillerato, estamos tratando de que la estimulación sensorial solo sea de forma auditiva y de forma oral, porque ellos ya, durante su proceso madurativo, ellos ya adquirieron lo que son los procesos de estimulación táctil, entonces ellos ya tienen mayor conocimiento, sus procesos están solidificados a nivel neuronal y generan mayores conexiones a nivel sensorial, de nivel auditivo y de nivel visual. Otro aspecto muy importante es el desarrollo. Tener muy en cuenta dónde se desarrolla el estudiante. Podemos tener que el estudiante se desarrolle en un ambiente donde se resuelven todas sus necesidades, tiene dispositivos, tiene internet y tiene un lugar cómodo. Muy bien, el estudiante se va a desarrollar de la mejor manera. Pero ¿qué pasa si me voy al contrario? Yo tengo un estudiante en donde presenta violencia intrafamiliar. De un dispositivo no se puede conectar todas las horas porque solo hay uno para toda la familia y en total son 4 estudiantes. Presenta problemas médicos y esto me va a venir afectando ¿a qué? Al proceso normal de este refuerzo cognitivo. Específicamente, también se viene lo que es un ambiente potenciado, potenciar sus actividades, potenciar las actividades que yo les presento a mis estudiantes, cómo lo pueden hacer, una guía específica para ellos de forma sencilla. Recuerden que la mejor forma de llegar a ellos es de la forma más sencilla, menos compleja. Asimismo, en su lugar de trabajo, utilizar la menos cantidad de distractores posibles. Un reloj, pinturas de colores, tratemos de obviarlas y tratemos de utilizar menos contenido. Las podemos utilizar, sí, pero actividades específicas que denoten o para potenciar este tipo de actividades, subrayado mediante diferentes colores que les va muy bien a los chicos. Luego tenemos el aprendizaje emocional. Las emociones positivas facilitan lo que es el proceso de memoria y aprendizaje en base a un esfuerzo y motivación. No nos confundamos aquí con lo que es un refuerzo operante. Un refuerzo operante que me permite a mí gratificarlo al estudiante siempre cuando haga algo bueno. No nos confundamos con eso. El aprendizaje emocional me permite a mí potenciar un aprendizaje mediante base a una emoción. Por ejemplo, el estudiante Carlos realiza una tarea y yo le digo, muy bien Carlos, te felicito, eres muy inteligente. Vamos con María, María, muy bien, lo haces muy bien, tus papás deben estar orgullosos contigo. Entonces, ¿cuál va a ser este proceso de aprendizaje? El estudiante va a estar en casa y va a recordar, la profe me felicitó y me dijo que es muy inteligente, pero no se queda ahí. Se asocia a lo que es el aprendizaje. Me felicitó porque realicé muy bien una suma y la suma la realicé de tal manera. Entonces, me permite a mí potenciar y hacer un recuerdo con una carga afectiva emocional muy buena, que a mí me va a permitir solidificar lo que es este tipo de conocimientos. Por tal motivo, a nivel cognitivo, las emociones activan el hipocampo, mismo que se encarga de los procesos de memoria y aprendizaje, para luego ser evocadas mediante la amígdala cerebral, mediante lo que es las redes de conexiones neuronales. Entonces, todo este proceso emocional no es que simplemente yo le digo a mi estudiante, muy buenos días, ¿cómo estás? Amanecimos. No. Simplifica de que yo pueda entender el estado emocional de mi estudiante para yo ayudarlo a solventar las dificultades de aprendizaje. Entonces, tomemos en cuenta que tendremos mayor actividad, mayor participación de estudiantes motivados emocionalmente a motivados con una recompensa, que solo van a trabajar mediante la obtención de algo. Luego tenemos la actividad física y calidad de sueño. Sí, es muy importante estos procesos. La actividad física genera lo que es una mayor circulación sanguínea, liberación de neurotransmisores, lo que me va a permitir este conjunto de actividades modificar la estructura a nivel neuronal. Por tanto, últimamente se lo ha denominado a la actividad física como un neuroprotector. Ojo, neuroprotector de ciertas células cerebrales, no de todas. ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir ejercer lo que es estas actividades, o me va a permitir ejercer mediante patrones específicos y mediante actividades propias de cada una de las áreas del cerebro. Entonces, no me va a permitir a mí generar, por ejemplo, la actividad física no me va a permitir potenciar lo que es el área de Broca y el área de Wernicke. ¿Por qué? Porque se ven potenciadas mediante lo que es el lenguaje. Mediante la actividad física se potencian otras actividades, actividades motoras, actividades de posicionamiento del cuerpo y demás situaciones. Pero, ¿qué puede generar un poco mayor de reforzamiento a este neuroprotector? El sueño, que será el encargado de consolidar los aprendizajes.
Calidad de sueño no quiere decir que a mi estudiante yo le recomiende de que tiene que dormir desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, no. Calidad de sueño tiene que ser un sueño reparador, de que no se presenten alteraciones en los procesos de sueño-vigilia que le permitan a él dormir y obtener los que son los conocimientos adecuados para poderlos consolidar en el sueño. Entonces, este proceso me permite a mí saber que el estudiante se presenta de una forma óptima, porque la mayoría de ustedes, en el caso que son profes, los van a ver a los más pequeñitos limpiándose los ojos a las horas de las 7, 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque a veces los papitos los acuestan demasiado tarde. Entonces, estos procesos se tienen que corregir y se tienen que modificar para mejorar los diferentes procesos. Luego tenemos las neuronas espejo. Este tipo de neuronas espejo también se las conoce como neuronas especulares o neuronas Kubeli. Estas permiten comprender el contexto y entender la postura de la otra persona. Más o menos, las neuronas espejo nos están representando de ponernos en los zapatos de los demás, pero no en el sentido emocional, sino en el sentido social. Por tanto, este tipo de neuronas serán las precursoras de un aprendizaje basado en la imitación y comprensión social. ¿A qué voy con este punto de las neuronas espejos? Las neuronas espejo me van a permitir a mí, supongamos que Carlos realizó una buena tarea y el profe le dice, Carlos, eres excelente, eres el mejor de la clase. Escuchó Juan y Juan va a decir, no, yo también quiero ser el mejor, voy a imitar lo que está haciendo Pedro. ¿Y qué está haciendo Pedro? Está cumpliendo sus tareas, está participando en clase, está presentando todos sus deberes y demás situaciones. Entonces, me va a permitir a mí imitar la situación social que está teniendo mi compañero con el docente. Entonces, a mí me permite potenciar esto. Pero mucho ojo, aquí hay que tener un poquito de tino al poderlo tratar. ¿Por qué? Porque yo debo potenciar a todos mis estudiantes, pero siempre resaltar de una manera a cierto tipo de estudiantes, porque al final no queremos caer de que llegue el tema de tiene los preferidos. Entonces, no es un tema que queremos generar, es un tema que queremos de potenciar lo que son los diferentes procesos educativos mediante lo que es una imitación social. Una vez conocidos lo que son estos reforzadores cognitivos o estos procesos cognitivos, nos permiten a nosotros establecer los diferentes modelos de aprendizajes efectivos. Al hablar de estos tipos de modelos de aprendizaje efectivos, hay variedad de modelos de aprendizajes efectivos que nos permiten a nosotros consolidar lo que son los conocimientos, nos permiten a nosotros instaurar lo que son nuevos procesos para poderlos desarrollar. Pero si bien es cierto, hay que escoger entre ellos cuál ha sido el más efectivo, dentro de los cuales los más efectivos se los va a conocer a continuación. El aprendizaje colaborativo difiere mucho del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo hace referencia a que el docente determina qué se debe hacer. Él es el quien determina y él es el único que puede estar encargado de que le puedan ayudar a realizar la actividad. Cambia, de cierta manera, con lo que es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo se fundamenta en estructurar interdependencias positivas, lo que genera que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mediante el proceso de compartir información, dividir el trabajo y compartir el conocimiento. ¿Cómo lo realizo en clases? El aprendizaje colaborativo lo realizo, tengo que realizar división de lo que son los animales vertebrados, animales invertebrados. Pues muy bien, de entre todos los que estamos aquí, ¿cuál va a escoger los animales vertebrados? ¿Cuál va a coger los animales invertebrados? ¿Cuáles vamos a coger los vivíparos? ¿Cuáles vamos a coger los ovovíparos? Entonces, son situaciones en las cuales el estudiante determina cómo quiere ayudar y es independiente de presentar. El aprendizaje colaborativo también se basa en que el beneficio no es individual. El beneficio del estudiante en su aprendizaje es con la participación de todo el grupo. Es decir, que por decirlo así, su calificación, su rendimiento va a depender también de los demás, porque se tiene que presentar un todo. Es decir, partimos de un ente entero hacia lo que son entes individuales para llegar a la respuesta de un todo. Entonces, son procesos que nos permiten a mí una participación directa con los estudiantes, en la que me permite a mí tener la participación activa de ellos y no una participación obligada al decir, tú haces esto, tú realizas aquello y hasta ahí se acabó el trabajo. No, motivamos en decir cómo dividimos el trabajo, quién quiere realizarlo, cómo lo debemos realizar. Luego pasamos al pensamiento de diseño o design thinking. Se enfoca en resolver los problemas en base a soluciones sensibles, en relación directa del individuo con su medio. Presenta 5 aspectos muy importantes a este tipo de pensamiento. Entonces hay que ser un poquito prácticos al momento de poder trabajar este tipo de pensamientos. Primero vamos al descubrimiento, en donde el estudiante primero lo que tiene que descubrir es el problema, saber qué es lo que está sucediendo, cómo sucede, por qué sucede. Luego la interpretación, saber
¿Qué es lo que va más allá de eso? ¿Cómo puede suceder ese problema? Saber de qué depende, alguien lo está realizando, depende de alguien más, depende de un grupo, depende de un todo. Y asimismo presenta la ideación. La ideación va a ser las soluciones que tenga referente a este tipo de problemas. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué herramientas voy a trabajar? ¿Quién me puede ayudar? Si tengo un compañero que me pueda guiar y demás situaciones. Asimismo, se viene la experimentación, que ya pone en práctica lo que es las ideas que él trata de ejecutar y las soluciones que él plantea, para luego evolucionar. Y el proceso de evolución significa dar respuesta a los procesos de problemas que se está presentando. Shock emotivo, se presenta una dificultad, no se pudo resolver el problema al nivel efectivo, al nivel ejecutivo, me regreso a la ideación. Entonces le digo a mi estudiante, pues, no te funcionó tal tema, pues planteemos otra técnica, planteemos otra solución para luego experimentarla y asimismo evolucionar. Entonces aquí no se trata de que llegamos al descubrimiento, pasó a la evolución y hasta ahí se acabó. Podemos hacer el retroceso y llegar hasta la ideación y saber qué herramientas serán más efectivas para poder resolver el problema que ya lo presenté, que ya lo tengo. Luego pasamos al aprendizaje basado en el pensamiento, Thinking Based Learning. Se centra en el desarrollo de las destrezas del propio pensamiento, va más allá de la memorización. Entonces, no se trata de que él se memorice las tablas, se memorice lo que es un proceso de suma o un proceso de raíz cuadrada. Se trata de que él pueda analizar y pueda comprender la estructura. ¿Para qué sirve la suma? ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el sustraendo? Una resta, ¿cuál es la raíz cuadrada? ¿Para qué utiliza la base exponencial? ¿Para qué utilizo yo lo que es, cuál es la forma de la raíz? ¿Por qué tiene la forma de la raíz? Entonces le permite analizar su proceso, analizar su medio y le permite argumentar con sus conocimientos propios. Es decir, puede ser la raíz cuadrada por esto, el sustraendo está arriba del disminuyendo por tal motivo y relacionarlos con los procesos que él tiene. También se permite aquí el proceso de relación basado en el acompañamiento que tiene con sus compañeros. Puede conversar con sus compañeros, puede hablarlo, puede dialogarlo y lo relaciona. Y sabe y genera más contenidos de pensamiento. Y lo permite contextualizar, que en sí es dar respuesta a los procesos que se está teniendo. Aula invertida o flipped classroom. También me parece que este tema lo van a topar un poquito más adelante de forma general, pero aquí el alumno toma el rol protagónico en su proceso de enseñanza. Aquí los alumnos precisan la adquisición de conocimientos en horarios extraescolar para luego resolver sus dudas e inquietudes en clases. ¿Cómo lo realizamos? Este proceso se realiza mediante cada uno de los profes les envía lo que son diferentes actividades a desarrollar en la casa. O un resumen, puede ser un ensayo, puede ser una práctica y demás. La realizan en casa, adquieren su conocimiento en casa para luego ser resueltas dentro de lo que se refiere a su salón de clases. ¿Mediante qué? Mesas redondas, lluvia de ideas, está haciendo también mesas de debate, en donde aprovecho el tiempo, si María tiene una duda referente a lo que es el grito de la independencia y Juan tuvo la misma pregunta, se resuelve al mismo tiempo. Aprovecho el tiempo y genero más espacios para poder dar lugar a más procesos. Entonces, de esta manera aprovecho de forma eficiente el tiempo de clases. A diferencia de que lo pueda trabajar en clases, se me va el tiempo y solo envío deber como refuerzo. Entonces, podemos cambiar este tipo de educación. Luego pasamos a lo que son las aulas digitales. Las aulas digitales anteriormente se las conocía como el uso de herramientas tecnológicas, computadora, proyector y conexión a internet. Pero ya cambiaron. Estamos en una era en donde la tecnología avanza a pies agigantados. Por tal motivo, las pizarras tradicionales se transforman en pizarras digitales, lo que implica mayor proceso atencional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué implica mayor proceso atencional? Estamos hablando de una pizarra digital en donde le permite al estudiante interactuar con su pizarra de forma óptica. Le permite mover elementos, le permite subrayar, le permite encerrar, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? El estudiante se va a ver motivado porque para él simplifica de que tiene una tablet inmensa al frente y puede utilizarla y puede jugar y demás. ¿Y se puede implementar la gamificación como potenciador de estas pizarras? Sí, podemos implementarlo. Habrán ciertas plataformas que les permitan utilizar lo que son rompecabezas, utilizar juegos de sumas, de restas en un cierto tiempo. Entonces, el estudiante se motiva mediante la gamificación y mediante lo que son los procesos de recompensa mediante el tiempo. Es decir, pues bien, tengo una pizarra gigante en donde puedo jugar y puedo hacer muchas cosas. Entonces, se siente motivado, pero el fondo de carácter va a ser ¿qué? El aprendizaje. Le va a permitir aprender. ¿Por qué? Porque el rompecabezas no trata de que pueda armar una mesa, que pueda armar una silla, sino que pueda armar partes del cuerpo humano.
de que pueda armar lo que es una clasificación de un animal vertebrado con un invertebrado. Entonces, genera conocimiento mediante el juego. Y el rol docente. Muy importante el rol docente durante este proceso. El rol docente radica en la predisposición del cambio y modificación constante. Siempre el docente no tiene que quedarse de una forma constante. Si la herramienta de hoy día me funcionó, no significa que me va a funcionar para el siguiente día o para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque se tiene que realizar cambios en las herramientas, cambios en los materiales y cambios en los contenidos. De esta manera, motivo a mi estudiante, genero mayor adquisición de conocimientos y por ende yo tengo una mejor predisposición de la clase, porque si yo presento las mismas herramientas, materiales y contenido, muy bien lo conocen que los chicos no les ponen atención, se levantan de su lugar y hacen millón cosas, excepto atender al proceso de educación. Entonces son situaciones en las cuales el docente tiene que guiar y velar por su proceso constante, por su cambio, por su capacitación y generar lo que son los diferentes procesos que se vienen llevando. Eso en cuanto a lo que son los procesos de neurociencia y aprendizajes en este tiempo de enseñanza virtual.